Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a este culto por internet que estamos realizando ya desde hace varias semanas. Estamos en la cuarentena, un tiempo especial, un tiempo difícil, pero también un tiempo que podemos aprovechar para crecer en nuestra fe, para madurar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor forma que estando juntos, unidos, por este medio, pero principalmente unidos en su espíritu para adorar juntos a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar este tiempo orando al Señor, pidiéndole que Él nos dirija y que todo lo que hagamos hoy sea para su gloria y para su honra. Oremos, por favor. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu espíritu, por todo lo que tú nos das, Señor, y que son las herramientas necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Padre, porque estamos completos en el Señor Jesucristo, unidos a Él, y podemos adorarle, podemos agradarle, podemos obedecerle y servirle con nuestras vidas. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe ahora, que tú elimines cualquier distracción, que tú, Señor, saques cualquier impedimento que nos impida acercarnos a ti. Gracias, Señor, que tu Espíritu nos guíe en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias y gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de reunirnos como iglesia, como uno solo para cantar a nuestro Dios, para alabarle y exaltar su nombre. Y vamos a hacerlo en esta mañana a través de este primer himno que conocemos, que tiene por título Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo.
Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y Él justamente, que es nuestro castillo fuerte, también es nuestra ancla firme y fuerte. Y en esta mañana vamos a aprender este himno también, vamos a cantarlo juntos. Cristo el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad, cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena y la tristeza, cuando sufra el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla de mi culpa y maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. En mi prueba y mi certeza, de su amor no fallará. Mi esperanza es grande el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando llegue el navegar, cuando se abra la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Yo el alma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Muy buenos días, les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo el Salmo 51, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Salmo 51, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Leo, hermanos. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Que Dios bendiga su palabra. Vamos ahora a estudiar la Biblia. Uno de los distintivos de nuestra iglesia es lo que llamamos la predicación expositiva. Eso significa explicar el texto de la Biblia en su contexto histórico, cultural, en su contexto teológico, con el propósito de transformar las vidas de los oyentes. Y es en ese sentido que estamos yendo a través del libro de Romanos, versículo por versículo, tratando de ser lo más exhaustivos posibles para nuestro crecimiento, nuestro beneficio espiritual. Que Dios nos ayude, que su Espíritu nos guíe en esta empresa en la que nos hemos metido, porque es de gran provecho, pero también es difícil. Requiere nuestra atención, requiere nuestra diligencia, requiere nuestro esfuerzo. Así que allí donde están, hermanos, por favor, que cada uno tenga su Biblia. Puede ser en el texto de este libro o también en sus celulares, pero es importante que tengamos el texto para poder comprenderlo. Hemos llegado en nuestro estudio consecutivo del libro de Romanos a uno de los pasajes más temidos por varios predicadores, porque es uno de los pasajes más difíciles de interpretar, no solo de Romanos, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Lo digo no tanto porque su idea central sea inaccesible, sino por quién es el que está escribiendo este texto. ¿Cuál es la identidad y cuál es la condición espiritual del hombre que escribe estas palabras? Me refiero a Romanos capítulo 7, los versículos del 13 al 25. Romanos 7, del 13 al 25. Si el texto que vimos la semana pasada era difícil, este es más difícil todavía. Sin embargo, concuerdo con el pastor John Piper en que uno podría estar equivocado acerca de la identidad de este hombre y aún así no enseñar una herejía. A lo que me refiero con esto es que la idea central de este texto es clara. No depende de mi interpretación de quién es este hombre, de la primera persona singular, yo, en estos versículos. El entendimiento de la declaración central de este texto, la enseñanza central de este texto, es clara. Lo que tenemos que recordar es que el enfoque de Pablo en todo el capítulo, en realidad, es y continúa siendo la ley de Moisés. Esa es una clave importante para entender lo que tenemos delante de nosotros. En los primeros 6 versículos del capítulo 7, Pablo nos ha enseñado, espero que lo puedas recordar, que el cristiano ha muerto a la ley. Ha muerto a la ley para ser unido al Señor Jesucristo. Dios ha trasladado
a todos aquellos que han confiado en Cristo de la esfera del dominio de la ley, de la muerte y del pecado, a la esfera de su gracia. Y eso no significa que el creyente es libre de la ley para hacer lo que quiera, sino que ahora podemos servir a Dios de verdad, de corazón, en el poder de su Espíritu. Ahora sí podemos realmente agradarle, obedecerle, servirle y glorificar su nombre. Mira lo que dice el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y luego, la semana pasada, vimos Romanos capítulo 7, del 7 al 12. ¿Qué tal responsabilidad? Como les dije, de predicar la Biblia versículo a versículo, porque así no te puedes saltar ningún versículo. En este texto que vimos la semana pasada, Pablo no quiere que quede ninguna duda acerca de la naturaleza de la ley de Moisés. Porque él ha dicho algunas cosas chocantes para los judíos. Ha dicho que es la ley la que produce en nosotros más pecado, la que nos estimula a pecar. Así que no quiere que lo malinterpreten. La ley de Moisés es santa, justa y buena, porque tiene su origen en Dios. Sin embargo, el pecado, mostrando toda su pecaminosidad, toda su fealdad, todo su poder, usa a la ley para que el ser humano experimente la pecaminosidad de su pecado, produce en él deseos pecaminosos, lo engaña y lo mata. Y eso es lo que experimentó el propio apóstol Pablo en su vida antes de conocer a Cristo. Los versículos del domingo pasado son el testimonio de un hombre que tomó conciencia de la carga insoportable de la condenación. Mira cómo lo cuenta Pablo, versículos 10 y 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque la ley es buena, y ese es su propósito, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Así como en el versículo 7, él hizo la pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En este punto surge otra pregunta que está muy relacionada. La pregunta es esta, ¿cómo es posible que la santa y buena ley de Dios sea un instrumento de muerte? Hemos dicho que en toda esta sección, Pablo tiene como propósito mostrar que la ley es buena. Y así es buena, es santa. Esa es su conclusión, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero esa ley santa es incapaz de librarnos de la esclavitud del pecado y es incapaz de darnos vida eterna. La ley no puede salvarnos. Pero la culpa no es de la ley, porque es buena. La culpa es del pecado que mora en mí. La propia experiencia de Pablo nos muestra que por más que nos esforcemos, por más que queramos hacer lo bueno, por más que nos deleitemos en la ley de Moisés, el pecado que mora en nosotros hace ineficaz cualquier obediencia a la ley. No podemos confiar en nuestra moralidad. No podemos confiar en nuestras buenas obras, en nuestra bondad, en nuestra obediencia para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Solamente la confianza, la fe en el Señor Jesucristo es lo que nos libra. Así que en los versículos que tenemos por delante, Pablo describe su experiencia. Sí, es Pablo el que habla. Usa la palabra yo un montón de veces en este texto que vamos a leer. Este es un testimonio muy personal de Pablo
de la batalla entre una mente que quiere obedecer a Dios y la carne que sucumbe constantemente al poder del pecado. La enseñanza, entonces, como les dije, es clara y está en concordancia con lo que dice todo el contexto y los versículos anteriores. ¿Cuál es la enseñanza? La ley estimula al pecado que está en mí, pero es absolutamente impotente para destruir el poder del pecado. Mis queridos hermanos y amigos, mi oración es que no pongas tu confianza en la ley, o en la moral, o en la religión, o en tu obediencia para lograr la salvación de tu alma. No lo hagas. ¿Por qué? Porque no eres bueno. La maldad habita en ti. Eres malo en lo más profundo de tu ser. Y el único que puede liberarte de esa esclavitud, de esa prisión de maldad, de la tiranía del pecado, es el Señor Jesucristo que murió por ti. Confía solo en Él. Vamos a leer este texto, Romanos 7, del 13 al 25. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, a algunos no les gusta lo que voy a hacer, pero es necesario cuando tienes este tipo de textos tan difíciles. Antes de exponer el texto, debo hacer un trabajo previo. Tengo que explicar por qué este texto es difícil y por qué lo abordaremos con la interpretación que tengo. Así que es requerida esta introducción para entender bien Romanos 7, del 13 al 25. Grandes hombres de Dios en la historia han tenido interpretaciones diferentes y las han defendido con vigor. Han diferido en cuanto a la identidad y a la condición del hombre que escribe estas palabras. ¿Quién escribe? ¿Es un incrédulo o un creyente? Y ambas posturas tienen defensores muy capaces, lo que nos enseña a acercarnos a este texto con profunda humildad. Yo tengo una posición al respecto. He tratado de hacer un estudio sincero y exhaustivo del texto, pero de ninguna forma voy yo a creer que es zanjado el debate.
No, esta cuestión se seguirá discutiendo hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces, qué importante, aunque difícil, es ejercer la humildad cuando tratamos estos asuntos tan delicados y tan difíciles en las Escrituras, especialmente cuando tienen consecuencias para la forma en que vivimos. Por ejemplo, piensa en estas consecuencias, piensa en estas preguntas. Si esta fuera la experiencia de un incrédulo, entonces quiere decir que un no creyente puede deleitarse en la ley de Dios. ¿Un no creyente puede querer obedecer la ley de Dios? Una segunda pregunta. Si esta fuera la experiencia de un cristiano, entonces, ¿así es como deberíamos entender la vida cristiana normal? Como una lucha constante contra el pecado en la que muchas veces somos derrotados. Porque eso es lo que leemos aquí. Dos preguntas muy importantes. Como ya lo dije y lo repito, lo que no debemos perder de vista es la verdad central del texto. Ya sea que este hombre sea un incrédulo o un creyente, la ley de Moisés no puede rescatarlo de la esclavitud del pecado. Y esa es la verdad central. Y hay que recordarla. La ley de Moisés no puede salvar, no puede rescatar a nadie de la esclavitud del pecado. Pero sí puede mostrarnos la tremenda pecaminosidad y la tremenda fealdad del pecado en nosotros. Permíteme presentar algunos argumentos a favor y en contra de cada postura. Y luego voy a dar mi propia interpretación. Y finalmente, con ese entendimiento del texto, voy a exponer brevemente los versículos del 14 al 20. Para la próxima semana dejaremos del 21 al 25. Número 1. En primer lugar, algunos han pensado que Pablo se refiere aquí a la experiencia de un incrédulo. Por ejemplo, esa fue la postura mayoritaria de los primeros 300 años del cristianismo, los padres de la iglesia, incluido Agustín, aunque Agustín cambió su posición al final de su vida, tenían este entendimiento. Que Pablo aquí está hablando como un incrédulo. El gran predicador Martin Lloyd Jones podría considerarse también aquí. Tal vez a él no le hubiera gustado, pero él decía que el punto principal de Pablo en este texto no es determinar si este hombre es creyente o incrédulo. Aún así, él decía que este era un hombre en el proceso de convertirse a Cristo. Ahora, esta posición de que aquí está hablando un incrédulo tiene argumentos fuertes. Tal vez el más fuerte es la frase increíble del versículo 14. Pablo dice aquí, yo soy carnal, vendido al pecado. Y esta es la frase que convence a muchos. En el capítulo 6, Pablo ya ha enseñado que ya no somos esclavos del pecado. Mira, capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto con Cristo al pecado. Hemos sido librados de la tiranía del pecado y somos libres ahora con el propósito de servir a Dios. No hemos sido librados de la presencia del pecado, pero sí hemos sido librados del dominio, del control del pecado. Y por eso es que Dios nos ordena a que no permitamos que el pecado reine en nosotros, sino que más bien nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos para ser usados por Él para su propia gloria. Ahora, sí hay una lucha en el cristiano, pero no es una lucha en la que hay continua derrota,
como parece describir aquí Romanos capítulo 7. Pablo dice, soy carnal, vendido al pecado. Otro argumento es que este hombre trata de hacer lo que dice la ley, pero lo hace en sus propias fuerzas, siempre fracasando. No hay ninguna mención del Espíritu Santo. Algo más. Esta persona dice que tiene una ley en sus miembros que lo lleva cautivo a la ley del pecado. En el versículo 23. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esta postura describe el esfuerzo vano de un incrédulo por ser moral, por ser obediente a la ley de Dios. Es un esfuerzo infructuoso, porque sin la salvación en Cristo, sin el Espíritu Santo, jamás un hombre incrédulo podrá ser libre de la esclavitud del pecado. En pocas palabras, Pablo aquí en este texto está describiendo su propia experiencia como judío bajo la ley de Moisés antes de convertirse al Señor Jesucristo. Esa es la primera postura. Otros han creído que Pablo se refiere a sí mismo en su condición de hijo de Dios. O sea, describe la experiencia de un cristiano que ha nacido de nuevo. Y esa fue la posición mayoritaria de los reformadores, Lutero, Calvino, Melanchthon, y también de varios estudiosos y de varios pastores en nuestros días, como por ejemplo John Piper, John MacArthur. Esta postura también tiene argumentos fuertes. En los versículos del 7 al 12, ya lo dijimos, Pablo claramente nos está hablando de su experiencia con la ley antes de convertirse en cristiano. Él dice que descubrió, halló que fue el pecado, usando a la ley, quien lo engañó y lo mató. Eso fue un conflicto en su vida anterior. Todos los verbos que se utilizan del versículo 7 al versículo 12 están en pasado. Míralos. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Todo está en pasado, describiendo su vida anterior. Pero a partir del versículo 14, todos los verbos están en presente. Yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si están en presente, entonces nos muestran la lucha actual, la lucha en su vida cristiana normal de Pablo. Aunque algunos pocos creen que aquí Pablo está hablando de un creyente nuevo, un creyente inmaduro, un creyente carnal, la gran mayoría dice que si Pablo está hablando, entonces esta es la experiencia de un cristiano maduro. En otras palabras, mientras más conocemos a Cristo, mientras más crecemos en nuestra fe, podemos ver con mayor claridad que somos pecadores. Y exclamamos junto con Pablo, miserable de mí. Otro argumento. Solamente los creyentes pueden decir que se deleitan en la ley de Dios. Mira el versículo 22. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y solamente los creyentes pueden decir que quieren hacer lo bueno. Mira el versículo 18, al final. Porque el querer el bien está en mí. Y mira también en el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien. En Romanos 3, Pablo dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Pero este hombre de Romanos 7 quiere hacer el bien y se deleita en la ley de Dios. Y además en su mente
sirve a la ley de Dios. Mira el versículo 25 al final. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Entonces aquí vemos a un hombre dividido, un hombre con un conflicto interno. Tiene una ley en su hombre interior, pero tiene otra ley en sus miembros. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley diferente en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es un hombre dividido, con un conflicto. El versículo 25, ya lo leímos, dice que con la mente sirve la ley de Dios, pero con la carne sirve la ley del pecado. Este conflicto, dicen los proponentes de esta postura, no existe en el incrédulo, pero sí en el cristiano. Hay una lucha entre su carne y su mente, su espíritu. Por lo tanto, esta segunda posición describe la vida cristiana como una batalla continua contra el pecado que jamás podrá ser ganada por completo en esta vida, sino solamente cuando el Señor Jesucristo nos libre de este cuerpo de muerte en la resurrección final. Ahora, dentro de esta interpretación, algunos creen que este es un tipo especial de cristiano. La mayoría dice que es alguien maduro en su fe, así como el apóstol Pablo, que se da cuenta, es sensible a su maldad, porque está tan cerca de Dios. Pero hay otros que dicen, este es un cristiano nuevo, que necesita aprender a madurar en su fe. Incluso algunos dicen, este es un cristiano carnal, que tiene que dejar su mundanalidad y empezar a vivir la vida victoriosa en el Espíritu de Romanos capítulo 8. Ambas posiciones tienen sus argumentos y son muy fuertes. Mi posición personal, después de estudiar el texto, y lo digo con mucho cuidado, es que Pablo aquí continúa hablando de su experiencia con la ley cuando era inconverso, antes de conocer al Señor Jesucristo. Y ciertamente me humilla saber que tantos grandes hombres de Dios han pensado diferente a mí. Calvino, Lutero, Spurgeon, MacArthur, Piper. Pero espero argumentar del texto lo que les estoy diciendo. En pocas palabras, Pablo está hablando de su experiencia antes de conocer a Cristo, como incrédulo. Pablo está usando su ejemplo personal, como un fariseo riguroso, como un judío que trataba de ser obediente a la ley, para decirnos que la ley es ineficaz y que su ineficacia se debe a la maldad que hay en mí. Es un lenguaje exaltado porque fue una experiencia real para Pablo. La lucha, el fracaso y la derrota al tratar de cumplir la ley en sus propias fuerzas fue algo muy vívido, muy real para él. En primer lugar, quiero que vean el versículo 13. Y cómo este versículo 13 recapitula todo lo que vimos el domingo pasado. Y nos enseña que el pecado usa la ley para matar al ser humano. El pecado usa a la ley, que es buena, para matar al ser humano. Como ya hemos leído en todo el capítulo 6, inicios del capítulo 7, tenemos que partir de hechos objetivos. ¿Cuáles son los hechos objetivos? ¿Cuáles son estas realidades? Primera realidad, el creyente ha muerto junto con Cristo al dominio del pecado y a la condenación de la ley. Y segunda realidad, el creyente ha resucitado con Cristo para vivir una vida nueva bajo el régimen del Espíritu para glorificar a Dios. Si uno es cristiano, sea cristiano nuevo, sea cristiano de muchos años, maduro en la fe. Si uno es cristiano, estas
son las realidades de su vida. Ahora, no vayan a malinterpretarme. En otros mensajes de la serie de Romanos ya lo he dicho y lo repito ahora. Hay una lucha real en mí contra el pecado. Hay una lucha, una batalla real en el cristiano en contra del pecado. Y por eso es que Pablo, reconociendo que sí hemos muerto, sí hemos resucitado junto con Cristo, sobre esas realidades es que él puede ordenarnos y decirnos: no permitan que el pecado tome ventaja, no permitan que el pecado reine en ustedes, no presenten sus miembros al servicio del pecado. Nos lo advierte, nos lo ordena, porque sabe que es una lucha real. El pecado, utilicé esta ilustración hace como 3, 4 semanas, el pecado sigue gritando sus órdenes para que las obedezcamos, pero ya no tenemos por qué hacerlo. Él ya no es nuestro amo, ya morimos a Él. Tenemos ahora el Espíritu de Cristo que vive en nosotros y que nos capacita para obedecer a Dios y para servir a Dios de corazón. Así que, sí, hay una lucha, pero este texto que estamos leyendo no describe esa lucha. Aquí vemos desesperación, vemos frustración, vemos derrota. El resultado final del capítulo 7 de Romanos es que el pecado que mora en mí vence. ¿Recuerdan lo que dijimos del texto anterior, Romanos 7, del 7 al 12? Pablo fue criado como fariseo a los pies de Gamaliel, le enseñaron a cumplir de forma estricta la ley de Moisés, pero hubo un momento en su vida adulta que él realmente comprendió la ley de Dios. La ley lo golpeó con toda su fuerza. Y cuando él la leyó y se comparó con la ley santa de Dios, se dio cuenta que era pecador y que estaba condenado. Él vio que la ley no erradicaba su maldad. Vio que la ley no eliminaba su pecado, sino que lo estimulaba a pecar más. En ese momento, Pablo, siendo incrédulo, hizo un descubrimiento. ¿Cuál fue su descubrimiento? Ya lo leímos, pero otra vez, versículo 10. Y hallé, descubrí, que el mismo mandamiento, en el contexto el mandamiento es no codiciarás, uno de los 10 mandamientos, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Se dio cuenta que la ley no salva, la ley condena. Pero no solo eso, también descubrió, como dice el versículo 11, que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces la culpa no es de la ley, que es santa, como concluye en el versículo 12. La culpa es del pecado. El pecado me engañó. Utilizó la ley para hacerme creer que por obedecer a la ley podía ser salvo. Cuando eso no es así, es imposible cumplir la ley. Y no porque la ley sea mala, sino porque el pecado es malo. Nuestro pasaje de hoy es la continuación. Nos muestra el resultado de ese descubrimiento que hizo Pablo. ¿Cuál es el resultado de ese descubrimiento? ¿Salvación? No. Pablo se sintió abrumado, se sintió condenado, cargado por todo el peso de la ley y de su propio pecado. Así que empezó a vivir una vida que trataba de obedecer rigurosamente la ley, trataba de concentrarse en amar la ley, en deleitarse en la ley, y se esforzaba cada vez más y cada vez más, pero también se sumía en la desesperanza, en la desesperación, en la frustración, porque veía que fallaba una y otra vez. Su pensamiento lo atormentaba,
La pregunta que se hacía era, ¿cómo puede ser que la ley se haya convertido en un instrumento de muerte para mí? Pablo describe ese conflicto en su vida anterior desde su perspectiva cristiana. Ahora lo ve bien, ahora entiende perfectamente. Ahora que es cristiano se da cuenta de lo que le estaba pasando. Pero lo cuenta en estos versículos en tiempo presente, no para decir que esa es su lucha actual, sino para hacer más vívido lo que está diciendo. Y en ese sentido el versículo 3 es la clave, porque es la transición. ¿Ves allí la pregunta que él se hacía? Versículo 13. Luego, lo que es bueno, es decir, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? Y otra vez negación enfática. En ninguna manera. La ley de Dios es buena. Fue el pecado quien me mató. Y en este versículo 13 lo vuelve a decir. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio, es decir, usó como instrumento lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, es decir, notorio, una carga que me condenaba. Eso, lo dije la semana pasada, no es totalmente malo. La ley muestra el pecado tal como es, realmente, como algo horrible, como algo que ofende a Dios y que se opone a su voluntad. Y les decía, entender la naturaleza del pecado como algo feo, horrible, ofensivo, como rebeldía contra Dios, es esencial para un verdadero arrepentimiento. Todo eso ya lo sabíamos. Pero en este párrafo, Pablo revela un giro increíble. Porque lo que descubrió, lo dejó helado. La culpa no era de la ley, sino del pecado. Pero no del pecado de forma abstracta, flotando en el aire, sino del pecado que moraba en él mismo. El pecado no atacaba de fuera, sino de dentro, de su propio corazón. El pecado no es un ente fuera de mí que me mata, sino que habita en mí, mora en mí. La maldad está enraizada en lo más profundo de mi ser, me engaña y me mata. En segundo lugar, mira ahora los siguientes versículos, del 14 al 20. El pecado domina al incrédulo desde su interior. Desde su interior. Mira el versículo 14, porque es la explicación de lo que él acaba de decir. Él dice, el pecado me mató usando la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y observa una palabrita muy importante aquí, es la palabra sabemos. Sabemos que la ley es espiritual. ¿Con quiénes está hablando Pablo? Bueno, en el versículo 1 dice, con aquellos que conocen la ley. Es decir, judíos y gentiles que habían sido prosélitos del judaísmo y que ahora eran miembros de la iglesia en Roma. Les dice, sabemos, hermanos, que la ley es espiritual. Siempre lo hemos sabido, es buena. Pero el pecado pudo usarla para matarme porque yo soy carnal. Eso no significa simplemente yo soy humano. Significa yo estoy bajo la influencia y el dominio del pecado, del sistema mundano que se opone a Dios. Y lo digo porque aquí Pablo está haciendo un contraste muy claro entre la ley, que es espiritual,
La palabra espiritual se usa de forma positiva, es de Dios. Y el contraste conmigo, que soy carnal, lo opuesto a espiritual, es una connotación negativa. Soy del mundo, soy esclavo del pecado. El versículo 5 utiliza esa misma palabra carne para referirse a una vida opuesta a Dios y condenada por Dios. Mira el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, cuando no era creyente, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero no solamente Pablo dice que es carnal, mira otra vez el 14, sino también vendido al pecado. Miren, después de todo lo que Pablo ha dicho, después de todo lo que hemos estudiado durante varias semanas, para mí es imposible que use este término vendido al pecado para referirse a un cristiano. Esta palabra vendido se usaba para referirse a los esclavos que eran vendidos en el mercado. Este hombre, entonces, ha sido vendido, ha sido entregado al dominio y control del pecado, está bajo su autoridad, el pecado es su amo. Pero este no es cualquier hombre, este es Pablo mismo. Es su testimonio. Él ha vivido en carne propia este conflicto. Y a partir del versículo 15, en versículos muy conocidos, muy famosos, Pablo nos expresa de forma personal, de forma íntima, de forma muy gráfica, el fracaso y la derrota de su vida pasada. Y lo hace por medio de 2 ciclos de derrota. El primer ciclo, versículos del 15 al 17. Segundo ciclo, del 18 al 20. Ambos ciclos son lo mismo, nos dicen la misma verdad. Pero lo dice 2 veces para que entendamos. Mira el primer ciclo. La lucha aquí es entre el querer y el hacer. Versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Lo que Pablo quería hacer en su vida pasada era lo bueno, lo que la ley requería. Eso no significa que él era bueno, que él era justo, pero era lo que quería hacer. Quería obedecer la ley. Así le habían enseñado, para poder tener la vida eterna. Pero lo que hacía en la práctica era lo malo. Aquello que iba en contra de la ley. Aquello que Dios detesta. Ahora, no sabemos cómo era la intensidad de esa lucha en Pablo. Pero ahora, como les dije, Pablo lo ve claramente. Ahora es cristiano. Ahora lo ve desde una perspectiva correcta, una perspectiva bíblica. Se da cuenta que antes era necio en su vida pasada. Comprende cabalmente cómo estaba metido en una religión que lo condenaba. Posiblemente, cuando era un fariseo, sentía que él obedecía bastante bien, que él cumplía bastantes leyes. Como dice en Gálatas, el capítulo 1, él dice así: aventajaba a muchos de mis compatriotas en el judaísmo. Los superaba porque obedecía más. Trataba de ser muy estricto. Pero en su corazón sabía que había cosas que no cumplía. Era orgulloso. Odiaba a los cristianos. Codiciaba. Tenía envidia. Todos los días. Era falla, fracaso, desaliento. De esa lucha se desprenden 2 conclusiones. La primera conclusión está ahí en el versículo 16. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. En otras palabras, al pecar, muestro que la ley es santa, que la ley es absolutamente diferente a mí.
Él sabe bien en su mente que la ley de Dios es buena. Pero también, en segundo lugar, la segunda conclusión está en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo aquí no está negando su responsabilidad personal. Lo que él dice es que él quería obedecer la ley, pero no podía. Así que debe haber algo en mí que me impide obedecer. Ese factor que lo inhabilita para obedecer, para servir a Dios, es el pecado que mora en mí. El pecado es un poder, el pecado es un tirano que opera desde dentro. Él es el dueño y vive en sus esclavos. Los domina desde dentro para que hagan su voluntad. Por más que tengan la ley, por más que quieran obedecerla, por más que digan que se deleitan en la ley de Dios, el pecado reside en los corazones de los seres humanos sin Cristo y los incapacita para cumplir la ley, para cumplir lo que Dios requiere de ellos. Los versículos del 18 al 20 repiten la misma idea. Ese es el segundo ciclo. Versículo 17, él ha dicho que el pecado habita en él. Y dice lo mismo, pero de la forma contraria en el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El pecado mora en mí, por lo tanto, el bien no mora en mí. Ahora, ¿por qué dice, y esta frase es importante, que en su carne no mora el bien? En su carne no mora el bien. La respuesta está en este mismo versículo. Él dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto no significa, por favor, no vayamos a creer esto. No significa que su mente, su voluntad habían nacido de nuevo, eran regeneradas, pero que su cuerpo no. No quiere decir que su mente es buena y su cuerpo es malo. No. Lo que esto significa es que aún los incrédulos tienen un sentido de moral. Aún los incrédulos reconocen lo que es correcto e incorrecto, de acuerdo a su conciencia. Y especialmente los judíos, porque los judíos tenían la ley, sabían lo que Dios demandaba del ser humano. Y reconocían que estos mandatos de la ley eran buenos y eran dignos de ser obedecidos para que puedan ser un pueblo santo. Pablo además era fariseo. Así lo habían instruido de pequeño, a ser escrupuloso, a ser quisquilloso en el cumplimiento de la ley. Y él quería obedecer la ley al pie de la letra. Incluso se deleitaba en estudiar la ley. Pero no podía obedecer, porque su carne, o sea, todo su ser, estaba infectado, corrompido y dominado por el pecado. El resultado es el mismo del ciclo anterior. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino, otra vez la misma conclusión, el pecado que mora en mí. Hermanos y amigos, qué serio que es esto, qué solemne que es esto. Porque esto que está describiendo Pablo es esclavitud, es derrota, es frustración, es incapacidad para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado reside en mí y me domina. Esta no es la experiencia cristiana normal.
Este es el testimonio de un hombre que ha sido confrontado por la ley, diagnosticado por la ley, condenado por la ley, y que toda su vida ha tratado de ser moral, pero está muerto. La ley es incapaz de salvarlo. Es por gusto que confíe en sus buenas obras. Es por gusto que se esfuerce en ser obediente. Es por gusto que tenga deseos piadosos, porque todo su ser está corrupto por el pecado. La maldad está en él. La maldad está en su corazón, en su alma, en sus miembros. La desesperación lo consume. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en el versículo 24, miserable de mí. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para redimirnos de la condenación de la ley, para salvarnos del dominio de la ley, para trasladarnos de la esfera de la muerte a la esfera de la vida en el Espíritu, para ahora sí comenzar a agradar y servir a Dios. ¿Quieres ser libre realmente para servir a Dios? ¿Quieres el perdón completo de tus pecados y la vida eterna, una vida de gozo, de propósito, de esperanza con Cristo? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Pide perdón. Arrodíllate, humíllate delante de tu Creador, delante de tu Señor. Clama a Él. Señor, miserable de mí, soy pecador. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Él murió por mí. Arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor Jesucristo para tu salvación hoy mismo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos textos difíciles, porque nos obligan a pensar, nos obligan a estudiar, a escudriñar tu palabra. Señor, gracias, como Pablo dice, por nuestro Señor Jesucristo, por su salvación, por su muerte en la cruz, porque sin Él estamos perdidos. Gracias porque tú diste la ley para confrontarnos con el pecado. Y aunque el pecado tenía intenciones de destruirnos, tú utilizaste esa convicción que la ley produjo en nuestro corazón para llevarnos a Cristo. Gracias, Padre, porque hemos confiado en tu Hijo Jesús y tenemos la vida eterna. Pero te pido también por aquellos que siguen esclavos, que siguen esforzándose, tratando de agradarte, haciendo todo lo posible para ir al cielo cuando mueran. Por favor, Señor, que se den cuenta, ilumínales, revélales por medio de tu Espíritu Santo que todas sus obras y todos sus esfuerzos son en vano. No sirven. Son por gusto. Porque lo único que puede redimirnos y librarnos de la esclavitud es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que confíen en Él.
que pidan perdón y se entreguen a Cristo para que Él los transforme por completo. Gracias, Padre. Oramos agradecidos pidiendo tu bendición sobre este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor, por el mensaje. Ahora vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, de la oración, y quisiera recordar a cada uno de nosotros, los miembros de esta iglesia, nuestra obligación de ofrendar conforme a las bendiciones que Dios nos da durante la semana. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos, Padre Santo. Y Padre, gracias por cada bendición que tú nos das. Gracias, Señor. Queremos suplicar de que pongas en nuestro corazón, Padre, el ofrendar con alegría, Padre, para gloria y honra tuya. Y suplicamos, Señor, que se cubran todas las necesidades de tu iglesia. En ti encomendamos esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Juan. Qué texto difícil el del día de hoy, pero recuerden la verdad clara de este texto. Nada ni nadie puede salvarte. Nada humano, ni tu obediencia, ni tu bondad, ni tus obras puede salvarte, sino solamente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, en Él confiamos. Qué gozo, hermanos, haber estado juntos para compartir la palabra, para cantar juntos, orar juntos, dar nuestras ofrendas también para la extensión del reino de Dios aquí y en otras partes. Sigamos siempre orando los unos por los otros. Recordemos orar por nuestro misionero, Jesús, su esposa Rosita, sus hijos también, en Quillabamba, en el Cusco. Y también por varios obreros que estamos apoyando. Oremos por Robert y Zarela. En Tarapoto, oremos por Renato y Rebeca. También en México, no nos olvidemos de orar por Samuel y Chayo, con una obra en Santa Anita. Recordémonos mutuamente también en oración. Que Dios nos dé fortaleza espiritual, que nos dé salud. El presidente ha dicho que la cuarentena es hasta el 30 de junio. Conversando con los diáconos, hemos decidido que aún en julio no vamos todavía a reunirnos. Aunque se levante la cuarentena, todavía no nos vamos a reunir durante el mes de junio. Eso servirá para que podamos orar, pensar, ver lo que están haciendo otras iglesias también, tomar las cosas con prudencia, elaborar el plan para volvernos a reencontrar, los protocolos necesarios. Les pido que estén orando por nosotros, les pido que estemos orando mutuamente por nuestras autoridades también, para que Dios les dé salvación y les dé sabiduría en esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Vamos a terminar, hermanos, en oración y precisamente oremos por nuestro presidente, porque Dios tenga también misericordia de nuestro país y que traiga salvación sobre muchos que no confían todavía en Él. Oremos. Padre nuestro, gracias por este tiempo para estar juntos. Gracias por este culto online. Señor, que tu Espíritu use tu palabra y que tu palabra corra y transforme vidas. Gracias, Padre, por nuestras autoridades también. Pedimos por el presidente, los ministros, por los congresistas, policías, doctores, todos aquellos que tienen una posición de autoridad, alcaldes también. Señor, que tú les des salvación. Que pongas personas cristianas a su alrededor que les lleven el evangelio. Y también, Señor, dale sabiduría, que sepan cómo gobernar, cómo tomar decisiones para el bienestar del pueblo. Ilumínalos, Señor.
Y a nosotros también como cristianos, guíanos a estar sumisos a nuestras autoridades, pero también, Señor, obedientes de forma absoluta a tu palabra. Ayúdanos a tener prudencia y sabiduría en los siguientes días también. Guárdanos, Padre, te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga mucho hoy día y toda esta semana.